El millonario gritó: «¡Fuera de mi vista!». Pero un segundo después, al ver el anillo de plata en la mano de la camarera, se quedó helado. ¿Qué crees que ocurrió en el pasado para que un hombre tan poderoso tuviera que inclinar la cabeza ante la joven a la que acababa de humillar? Quédate hasta el final de la historia para descubrir la verdad. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, deja un comentario que diga: «Elijo la justicia», para comenzar esta historia. Fuera de mi vista. La voz de Mateo Vargas no era alta, pero cortaba como un fragmento de cristal, rasgando la melodiosa música de un violonchelo y congelando el lujoso ambiente de la cúpula. Toda la mesa VIP enmudeció. Varias decenas de las miradas más poderosas de Madrid se clavaron en la menuda camarera, que permanecía paralizada. Todo había sucedido en apenas unos segundos. Un empujón accidental por detrás, una botella de un Rioja Gran Reserva que se inclina, y ahora una mancha de un rojo intenso se extendía por la manga de su impecable camisa blanca de charvet, como una herida abierta. La joven responsable era Sofía Romero, de 26 años. Su figura esbelta casi desaparecía dentro del uniforme negro. Tenía un rostro ovalado y una tez pálida, probablemente por la falta de sueño y las excesivas horas de trabajo. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño pulcro, aunque algunos mechones rebeldes se habían escapado a causa del cansancio. Sus ojos marrones, grandes y algo ansiosos, ahora estaban desorbitados por el pánico. «Yo... Lo siento muchísimo, señor. Yo...», balbuceó, pero sentía la garganta anudada. El hombre frente a ella se levantó de un salto y la silla arañó el suelo de mármol con un sonido estridente. Era Mateo Vargas, 32 años, y parecía esculpido en mármol e impaciencia. Su traje de Tom Ford le sentaba como una segunda piel, realzando sus anchos hombros y su alta estatura. Su pelo negro, perfectamente peinado, no tenía ni un solo cabello fuera de lugar, pero lo más intimidante eran sus ojos, de un gris tan frío como el cielo de Madrid antes de una tormenta. La interrumpió, mirándola como si fuera algo sucio que acabara de salir de debajo de la mesa. «¿Sabe usted que esta camisa cuesta más que su sueldo de un mes?». Hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera en el silencio. Luego repitió, con una claridad cruel: «Fuera de mi vista». Este era el escenario de Vargas Corp. Bajo las gigantescas lámparas de araña de cristal, el aire estaba impregnado de poder. Aquella noche se celebraba la gala benéfica anual, un teatro de ostentación donde los depredadores se acechaban bajo el disfraz de la filantropía. Y Mateo Vargas era el sol de aquel universo. Pero ese sol se estaba enfriando. Hacía solo unos minutos, el móvil que descansaba en su regazo había vibrado con un mensaje desde Singapur. «El señor Kuroda se niega a reunirse. Dicen que nuestra oferta es una falta de respeto». Un acuerdo de 9 cifras se desvanecía. Odiaba perder el control. La mancha de vino en su manga no era solo una mancha. Era la gota que colmaba el vaso. La encargada de Sofía, Isabel Garrido, una mujer de carácter en la cincuentena, se acercó a toda prisa. «Señor Vargas, le pido 1000 disculpas. Es nueva...». Mateo la ignoró con un gesto, sin siquiera mirarla. Sus ojos seguían fijos en Sofía, que ahora miraba al suelo, con la espalda ligeramente encorvada, como si quisiera encogerse hasta desaparecer. «A partir de mañana», sentenció él, «no quiero volver a verla aquí». El mundo de Sofía se derrumbó. Solo pudo murmurar otra disculpa sin sentido antes de darse la vuelta. En su pánico, se agachó para recoger una servilleta que se había caído, un acto reflejo de alguien acostumbrado a servir. Al inclinarse, la manga de su uniforme se deslizó un poco hacia arriba, dejando al descubierto su muñeca y el anillo. No era una joya de lujo, solo un pequeño y antiguo anillo de plata, con la figura de una rosa desgastada por el tiempo. Justo en ese instante, un destello de la lámpara de araña
incidió sobre el metal. La plata brilló, solo un instante, pero el reflejo golpeó directamente los ojos de Mateo. Se detuvo en seco. La rabia por el acuerdo fallido, la frustración por la camisa manchada. Todo se evaporó de repente. En su lugar quedó una fría conmoción. Esa rosa de plata. La había visto antes, en viejas fotografías de su padre, en documentos sellados hacía 20 años. El símbolo de la familia Romero. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Rápidamente ocultó su asombro tras su habitual máscara de frialdad. Nadie debía notar su cambio, pero por dentro su mente gritaba. Ese anillo debería estar en el fondo del río Blanco, junto con el último miembro de la familia Romero. ¿Cómo era posible que estuviera en la mano de una camarera en Madrid? Sofía abandonó la cúpula en un silencio humillante. Nadie la miró. Era un fantasma expulsado del paraíso. Fuera, los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer, derritiéndose al tocar las cálidas aceras de la ciudad. Caminó hasta la estación de metro, apretando inconscientemente el anillo en su dedo. Era lo único que su madre le había dejado, un consuelo silencioso en un mundo demasiado duro. Arriba en el restaurante, la fiesta llegaba a su fin. Mateo había cancelado su reunión con el senador. Se sentó solo en el salón de banquetes vacío, con las luces ya atenuadas. Contempló la mancha de vino en un mantel abandonado, que parecía la prueba imborrable de un error. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Arturo Méndez, el socio más leal de su padre, el hombre que le había ayudado a dirigir el conglomerado desde que era un niño. He oído que ha habido un pequeño incidente. No te preocupes, yo me encargaré de esa camarera. La frase «me encargaré» le provocó un escalofrío. El celo de Arturo, su interés en un asunto tan trivial, no cuadraba. Mateo no respondió. Bloqueó el teléfono, pero la imagen del anillo no dejaba de destellar en su mente, inquietante y misteriosa. Una puerta a un pasado que creía sellado para siempre parecía estar entreabriéndose. Su mano se deslizó instintivamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. No sacó la cartera, sino una vieja fotografía de esquinas desgastadas. En ella, su padre posaba junto a otro hombre, ambos sonriendo de oreja a oreja, y en el dedo anular de su padre brillaba una rosa de plata idéntica, una promesa olvidada y un fantasma que acababa de salir de su propia tumba. Mateo Vargas guardó con cuidado la vieja fotografía en el cajón de su escritorio de caoba. Al cerrarlo, el sonido de un clic seco resonó en el silencio de su oficina en la planta 38. La foto de su padre y el hombre apellidado Romero estaba guardada, pero la imagen del anillo de la rosa de plata seguía flotando ante sus ojos, tan nítida como una quemadura en su memoria. La puerta de la oficina se abrió suavemente. Javier Ruiz, su asistente, entró con el rostro tenso. Sin decir palabra, dejó un ejemplar de El Mundo sobre el escritorio. La portada. Una foto robada, de calidad algo borrosa pero suficientemente clara. Mateo, con el rostro helado, apuntando directamente a la pequeña camarera, que inclinaba la cabeza con miedo. El titular, en letras grandes sobre un fondo negro: El corazón de acero del millonario. Vargas humilla a una empleada en plena gala benéfica. Mateo se quedó mirando la foto. No sentía remordimiento, solo fastidio, una complicación innecesaria justo cuando el acuerdo de Singapur se desmoronaba. «Cancela mis citas de esta mañana», ordenó con voz monótona. «Prepara una indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Búscala y cierra este asunto». Javier asintió. «Sí, señor. El restaurante la ha despedido esta mañana». Mateo asintió, dando el tema por zanjado, pero al volver a mirar el periódico, sus ojos se detuvieron en la mano de la chica de la foto. La muñeca quedaba fuera del encuadre. Justo ahí, donde el anillo de la rosa de plata había brillado,
Ahora solo había un vacío. Una vaga sensación de inquietud lo invadió. Hizo clic para abrir la pantalla de un contrato, pero su dedo se detuvo a medio camino. Estaba a punto de autorizar la transferencia de la indemnización, pero algo le hizo dudar. Una corazonada, algo en lo que normalmente no creía, se abrió paso en su mente, y no sabía que, en algún otro lugar de la ciudad, otro hombre miraba la misma foto, pero con un propósito completamente diferente. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Vallecas, Sofía Romero estaba sentada en silencio ante la desvencijada mesa de la cocina. Sobre ella, la factura del hospital de su madre adoptiva, Carmen Sánchez. La cifra en rojo era deslumbrante: 3.200 euros, una cantidad muy por encima de sus posibilidades. Abrió la nevera. Dentro solo quedaban un par de huevos, un cartón de leche caducado y una cebolla. Una tos suave llegó desde el dormitorio. Carmen, la mujer que la había rescatado de un orfanato, que la había criado con amor y sacrificio silencioso, se consumía día a día. Sofía apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Desesperada, se quitó el anillo de plata del dedo. El frío círculo de metal descansaba en la palma de su pequeña mano, tan pesado como todos los recuerdos de su infancia. Sabía que la casa de empeños de la esquina podría darle unos cientos de euros, lo suficiente para las medicinas, lo suficiente para respirar unos días más. Giró el anillo y la débil luz se reflejó en la pequeña inscripción que se sabía de memoria desde niña. Por un amor que nunca muere. Apretó los labios. No podía. Si lo empeñaba, sería como traicionar a la madre biológica que nunca conoció, y también a la madre que yacía en la otra habitación, la que una vez le dijo: «Nunca pierdas aquello que te recuerda quién eres». Sofía volvió a ponerse el anillo con manos temblorosas. En la fría cocina, la luz amarilla iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de resiliencia. Llamaron a la puerta, suave, pero firmemente. En el umbral estaba Isabel Garrido, su antigua jefa. Llevaba una bolsa de papel marrón. «He pensado que necesitarías esto», dijo Isabel, dejando la bolsa sobre la mesa. Dentro había un bocadillo de pollo aún caliente, un termo con crema de calabaza y una porción de tarta de manzana. El aroma hizo que el estómago de Sofía se contrajera. «Gracias», susurró. Pero no tenía por qué. «Claro que sí», la interrumpió Isabel, su voz suave pero firme. «Yo he estado en tu situación, pequeña. Sé lo que es sentirse olvidada por el mundo». Le contó que su familia lo había perdido todo en un deslizamiento de tierra en Galicia. Este mundo no siempre es amable, pero a veces, la gente que quedamos, como tú y como yo, somos la poca amabilidad que queda. Sofía comió en silencio. Cada bocado de la tarta de manzana era un poco de calor en la noche fría. Isabel bajó la voz. «Hay algo que debo decirte. Anoche, cuando el señor Vargas vio tu anillo, su expresión no era de ira, era de asombro, como si hubiera visto un fantasma. Consérvalo, Sofía. Es más importante de lo que crees». A la misma hora, en el rascacielos de Vargas Corp, las luces de la noche seguían encendidas. Un hombre de pelo canoso entró en el despacho de Mateo sin llamar. Arturo Méndez. Tenía más de 60 años, un aspecto impecable y una sonrisa cortés que parecía calculada. «Mateo», comenzó con voz paternal, «he oído lo del escándalo en la prensa. No te preocupes, no es más que una camarera. Déjamelo a mí. Un poco de dinero, unos papeles, y guardará silencio para siempre. Sé cómo manejar estas cosas». Mateo levantó la vista. Sus ojos grises se entrecerraron ligeramente. El celo de Arturo le resultaba extraño. Un asunto tan pequeño, ¿por qué le importaba tanto? «Ya se lo he encargado a Javier»,
dijo con frialdad. Bien, bien, asintió Arturo, pero un fugaz destello de decepción cruzó sus ojos. Las cosas del pasado, dijo en voz baja, es mejor dejarlas dormir. Mateo levantó la cabeza. ¿Qué pasado, tío Arturo? Arturo rió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Solo pequeñas molestias, Mateo. Tenemos un imperio que dirigir. No dejes que estas nimiedades te distraigan. Se marchó, dejando tras de sí un intenso olor a colonia y un silencio incómodo. Esa noche, Mateo no salió de la oficina. La ciudad, a sus pies, era un mar de luces doradas. La frase, «El pasado es mejor dejarlo dormir», resonaba en su cabeza como una campana. Abrió la caja fuerte de su padre, algo que no había tocado desde su muerte. Dentro, entre carpetas de bonos, encontró un viejo cuaderno de cuero, el diario de su padre. Pasó las páginas hasta las últimas entradas, escritas en los meses previos a su muerte por un ataque al corazón. Su dedo se detuvo en un párrafo subrayado con tinta roja. Hoy, Arturo ha vuelto a asegurarme que todo lo relacionado con el patrimonio de los Romero está resuelto. Dice que la inundación de Río Blanco se lo llevó todo, que no quedó ni un solo superviviente. Pero esta deuda de honor sigue pesando sobre mi conciencia. Le prometí a Eduardo que cuidaría de su familia. Mateo se quedó inmóvil. Una mentira, alimentada durante 20 años. Y la noche anterior, esa mentira, sin querer, le había servido el vino. Sacó su teléfono. No llamó a Javier. No llamó a Arturo. Marcó un número antiguo, casi borrado de su agenda. Felipe del Castillo, privado. Cuando la voz anciana al otro lado de la línea respondió, Mateo habló, su voz tan fría y afilada como el acero. Felipe, necesito que encuentres todos los archivos originales sobre el incendio en los archivos de Vargas Corp en 2005, especialmente lo que Arturo Méndez reportó como destruido. Una suave brisa entró por la ventana de la planta 38. A la luz tenue del monitor, el rostro de Mateo estaba medio en la luz, medio en la sombra, entre la culpa y la determinación. No sabía que, en ese momento, el viento del pasado acababa de empezar a soplar de nuevo. El amanecer tiñó de un gris pálido el horizonte de Madrid, tan opaco como un espejo sin limpiar. Pero Mateo Vargas llevaba más de 2 horas en su despacho. No había podido dormir. El café no ayudaba. Solo hacía que sus manos temblaran más al pasar las páginas del viejo diario de su padre. Esta deuda de honor sigue pesando sobre mi conciencia. Aquellas palabras, aunque descoloridas, seguían teniendo un peso doloroso. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Arturo Méndez entró, con su sonrisa perenne y un andar tan ligero como si nunca hubiera conocido el remordimiento. «Veo que has llegado temprano», dijo con un toque de burla. «¿Todavía preocupado por el artículo? Olvídalo, Mateo. A la prensa le encanta exagerar. Hoy tenemos la reunión con el Consejo para el proyecto de las 4 torres. Te necesito despejado». Mateo cerró el diario, un suave golpe en la silenciosa habitación. «Estaba releyendo algunas notas de padre», respondió con voz neutra. Mencionaba mucho a sus antiguos socios, especialmente a los Romero. ¿Recuerdas algo de ellos, tío Arturo? La sonrisa de Arturo vaciló un instante, muy levemente, pero Mateo lo notó. ¿Los Romero? Se encogió de hombros. Eso es historia antigua, Mateo. Una tragedia. La inundación se lo llevó todo. Tu padre quedó desolado, pero hay heridas que es mejor no reabrir. Te lo aconsejo, no desentierres un pasado doloroso. Le dio una palmada en el hombro y sonrió débilmente. Tenemos un imperio del que ocuparnos. No perdamos el tiempo con fantasmas. Arturo se fue, dejando tras de sí su intensa colonia y una frase que sonaba a advertencia. Mateo lo vio marchar, su mirada cada vez más fría. Fantasmas. Si mencionaba fantasmas, significaba que sabía que algo había muerto, pero no necesariamente una persona. En Vallecas, Sofía también había pasado la noche en vela,
pero por un miedo diferente. La mañana transcurría lentamente en el pequeño apartamento, bañado por una luz tenue. Su madre dormía profundamente por la medicación, su respiración sibilante como una canción entrecortada. Sofía le preparó un tazón de avena y se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Desde la noche anterior, su teléfono había sonado 3 veces, pero cada vez que contestaba, solo escuchaba una respiración constante al otro lado antes de que colgaran. Ninguna palabra, solo silencio. Esa mañana, al salir a comprar leche, notó un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Los cristales eran tintados, no se veía al conductor, solo una silueta difusa en el interior. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Madrid tiene millones de coches, pero cuando volvió, seguía allí, inmóvil como un depredador al acecho. Cerró las cortinas, intentando calmarse. Luego, encendió la luz de la cocina. Una luz amarilla y suave se extendió, cálida, pero frágil. Iba a prepararse una manzanilla para calmar los nervios, un ritual que siempre seguía cuando el pánico la invadía. Pero al tocar la tetera, se dio cuenta de que estaba temblando. El agua dentro se agitó levemente, reflejando su rostro cansado y sus ojos ansiosos. Miró hacia la ventana. La luz de la cocina se reflejaba en el cristal, y detrás de él, el coche negro seguía allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cogió el teléfono, con voz temblorosa. «Isabel, creo que alguien me está vigilando». Al otro lado de la línea, la voz de Isabel era grave, pero firme. «Tranquila, Sofía. Cierra la puerta con llave. Baja las persianas. No salgas a ninguna parte. Llamaré a un conocido para que vigile el barrio. Quédate en casa, ¿me oyes?» Sofía asintió, aunque sabía que no podía verla. «Sí». Colgó y fue a revisar todas las cerraduras. La puerta principal, las ventanas, incluso el pequeño balcón donde cultivaba unas macetas de hierbabuena. Todo estaba asegurado, pero no se sentía segura. Volvió a la mesa y abrazó la taza de té recién hecho. El vapor ascendía, empañando su reflejo en el cristal. En algún lugar de la calle, el sonido de una sirena lejana y el viento silbando por la chimenea sonaban como el gemido cansado de la ciudad. Mientras tanto, en la torre de Vargas Corp, el teléfono de Mateo sonó. Era Felipe del Castillo. La voz del anciano abogado sonaba algo apresurada. «Mateo, he revisado los archivos del incendio de 2005. Hay algo que no encaja. El informe de los bomberos dice causa indeterminada, pero el investigador dejó una nota personal. Se encontraron restos de un acelerante. Ese incendio no fue un accidente, fue provocado». Mateo apretó el teléfono. «¿Estás seguro?» «Completamente. Y necesito más tiempo para acceder a los archivos de respaldo de la ciudad. Pero tengo la sensación, muchacho, de que estamos tocando algo muy sucio». Tras colgar, Mateo permaneció sentado un largo rato. Miró a través del ventanal. La ciudad se iluminaba, miles de ventanas reflejando la débil luz del sol. Bajo esa capa de cristal había un mundo que creía conocer, pero ahora se daba cuenta de que solo había visto la superficie. Cuando la noche volvió a caer, el coche negro seguía al otro lado de la calle. Sofía estaba sentada en el salón sin atreverse a encender las luces. Abrazaba sus rodillas, con la espalda apoyada en la pared. El tic-tac del reloj de pared parecía golpear su pecho. Sobre la mesa, el té se había enfriado, pero el aroma a manzanilla aún flotaba en el aire. Movió la mano y el anillo de plata en su dedo anular estaba helado. Lo apretó como si se aferrara al último vestigio de paz que le quedaba. Cerca de la medianoche, el teléfono de Mateo sonó. El nombre Felipe del Castillo iluminó la pantalla. Contestó al instante. «¿Qué ha encontrado?» La voz de Felipe era grave y temblaba ligeramente de emoción.
Lo he encontrado. Arturo mintió. El incendio no lo destruyó todo. Tu padre, precavido, creó una copia de seguridad digital de todos los registros financieros y la guardó en una instalación segura en las afueras. Arturo nunca supo de su existencia. Mateo contuvo la respiración. Y hay más, continuó Felipe, su voz endureciéndose. En los archivos que he podido abrir, hay un contrato de transferencia de las acciones de la Fundación Romero a un fideicomiso anónimo controlado por Vargas Corp. Mateo preguntó en voz baja y ronca, ¿fecha de la firma? 2 semanas después de que la familia Romero fuera declarada desaparecida en la inundación de Río Blanco, y la persona que firmó en nombre de Vargas Corp como fideicomisario hizo una pausa de 1 segundo. Fue Arturo Méndez. La oficina de la planta 38 se sumió en el silencio. Mateo miró por la ventana, donde millones de luces de Madrid brillaban como fragmentos de una promesa traicionada. Apretó en la palma de su mano el anillo de la rosa de plata que había sacado de la caja fuerte la noche anterior. El metal frío le cortó la piel, haciéndola sangrar, pero no lo soltó. Una mentira, un incendio, una traición que había durado 20 años. Y en otro lugar, en un pequeño apartamento en Vallecas, una joven estaba sentada en la oscuridad, sin saber que ella era la llave para desvelar todos los secretos. Envíamelo todo, cifrado. La voz de Mateo Vargas sonaba ronca y fría como el acero a través del teléfono. Colgó, sin darse cuenta de que la palma de su mano sangraba hasta que una gota carmesí cayó sobre el escritorio de caoba. El dolor físico no era nada comparado con la traición que lo consumía por dentro. Minutos después, la pantalla de su ordenador se iluminó. Apareció un correo cifrado de Felipe del Castillo. Abrió el primer archivo. No era un contrato, ni un balance financiero. Era una fotografía. Una foto en blanco y negro, escaneada de un periódico local amarillento por el tiempo. En ella, su padre, Ricardo Vargas, posaba junto a Eduardo Romero. Pero la mirada de Mateo se sintió atraída por una pequeña figura en la esquina inferior del encuadre. Una niña de unos 6 años, de pelo claro, ojos grandes y redondos, y una manita que se aferraba a la de su padre. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Todos los sonidos parecieron desvanecerse. Y entonces, el recuerdo lo golpeó, no con la furia de una ola, sino lentamente, como el aroma de las rosas floreciendo en una tarde de verano. Él tenía 12 años, un niño torpe que siempre se sentía fuera de lugar en las grandes fiestas de los adultos. Era verano en una finca de Andalucía, y el sol se reflejaba en las hojas de los naranjos que rodeaban la propiedad de los Romero. Se había escapado al jardín de rosas, donde el viento traía un aroma dulce y lejano. Allí la conoció, la hija pequeña de Eduardo Romero. La niña correteaba por el sendero de grava, su pelo rubio ondeando suavemente al sol. Cuando lo vio, sonrió, y sus ojos brillaron como si reflejaran el cielo entero. «¿Tú eres Mateo, verdad?», preguntó ella, con su voz cantarina. «Yo soy Sofía». Desde ese momento, apenas se separaron en toda la tarde. Ella le enseñó los rosales blancos que su madre había plantado, contándole que cada flor era un deseo por cumplir. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Sofía extendió la mano para mostrarle el pequeño anillo de plata que llevaba en el dedo. «Mira», dijo, con orgullo. «Papá dice que es el anillo de la rosa eterna. Significa que el amor nunca muere». Él, el niño torpe, la miró y dijo con toda la seriedad que pueden tener 12 años. «Algún día yo también tendré uno igual. Y te prometo que siempre te encontraré, Sofía, estés donde estés». La niña rió, sus mejillas sonrojadas por el atardecer. El viento sopló a través del jardín, llevándose su risa, que se disolvió en el aire y desapareció. ¿Cuántos años habían pasado desde que no pronunciaba ese nombre?
Sophie. El nombre resonó en su cabeza como una campana del pasado, suave pero penetrante. Cada recuerdo que volvía traía consigo el aroma de las rosas blancas y la sonrisa infantil que creía haber olvidado. Se desplomó en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Se le hizo un nudo en la garganta. La mujer a la que había humillado en plena fiesta era la niña a la que una vez prometió proteger toda su vida. A casi 600 kilómetros de allí, en Río Blanco, el pueblo asturiano arrasado por la riada 20 años atrás, un joven periodista llamado Daniel Vega estaba sentado en una pequeña cafetería de carretera. El olor a café tostado y el repiqueteo de la lluvia en el tejado de chapa creaban una atmósfera acogedora y melancólica. La enfermera se llamaba Carmen, creo recordar. Contaba un viejo rescatista, girando su taza de café. Sacó a una niña de entre los escombros. La cría no lloraba, solo miraba al vacío. La enfermera la abrazó toda la noche. Después de eso, desaparecieron. Daniel lo anotaba todo, su corazón latiendo deprisa. Esta historia podría ser la pieza final de la serie de reportajes que estaba escribiendo sobre los desaparecidos en la riada de Río Blanco. En el pequeño apartamento de Vallecas, la tos de Carmen Sánchez, la madre adoptiva de Sofía, sonaba débilmente. La habitación estaba iluminada por la luz de una pequeña lámpara de noche. Sofía estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. En su delirio, Carmen susurró: «Eduardo, el anillo, tienes que protegerla». Sofía le apretó la mano con más fuerza, con los ojos empañados. «Mamá, estoy aquí, no hables más». Pero Carmen solo sonrió débilmente. En esa sonrisa había una mezcla de alivio y miedo, como si hubiera cumplido una promesa de toda una vida, y ahora temiera no llegar a tiempo para completarla. Sonó el timbre. 2 veces, seco y decidido. Sofía se sobresaltó. 2 hombres con uniformes de la compañía de gas estaban en la puerta, con las gorras caladas. «Disculpe, nos han llamado para revisar una fuga», dijo uno. Sofía dudó. «Yo no he llamado a nadie». «Solo tardaremos 5 minutos», respondió el otro, con una sonrisa forzada que le heló la sangre. Retrocedió un poco. «La cocina está por aquí». Pero ellos no se dirigieron a la cocina. Fueron directos hacia el dormitorio de Carmen. «Esperen», su voz tembló. El hombre se detuvo y se giró para mirarla. Esa mirada, fría y vacía, le encogió el corazón. Un instante de silencio. Y entonces, Sofía gritó, con todo su instinto de supervivencia: «¡Fuego! ¡Hay fuego!». El grito resonó por todo el pasillo. Los vecinos abrieron sus puertas, y el sonido de pasos se acercó. Los 2 hombres se sobresaltaron, se miraron y salieron corriendo escaleras abajo. Sofía cerró la puerta de golpe, echó todos los cerrojos y se apoyó en ella, jadeando. Le temblaba todo el cuerpo. No eran técnicos del gas. Habían venido a por el anillo. Se abrazó la mano, donde el anillo de la rosa de plata permanecía helado, su brillo metálico reflejando la tenue luz como una advertencia. En su despacho en Madrid, Mateo seguía inmóvil, con la vista clavada en la vieja foto. Él había sido el niño que prometió protegerla, y ahora era el hombre que la había puesto en peligro. La culpa lo invadió, pesada y abrumadora. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Daniel Vega. «Señor Vargas, acabo de hablar con una enfermera jubilada en Río Blanco», dijo Daniel apresuradamente. «Me contó que rescató a una niña huérfana de la riada, y que esa niña llevaba un anillo de plata con una rosa. Su nombre es Carmen Sánchez». Mateo se quedó petrificado. Ese nombre, Carmen Sánchez. Dejó caer el teléfono, mirando al vacío, la foto en la pantalla, el recuerdo de la pequeña Sophie, la advertencia de Arturo: «Yo me encargaré de esa camarera». Un escalofrío glacial le recorrió la espalda. Arturo
No pretendía silenciar a una desconocida. Pretendía eliminar a Sofía, la única heredera, la última prueba de un crimen de 20 años. Y él, con su ira y su arrogancia ciega, le había señalado sin querer al culpable que su víctima seguía viva. Estaba en peligro. Sophie estaba en peligro. Y todo era culpa suya. Mateo se levantó de un salto. La duda se desvaneció. En su lugar, surgió una determinación impulsada por el remordimiento y la promesa de su infancia. Pulsó el botón del intercomunicador. Javier, su voz era cortante. Búscame todas las direcciones a nombre de Carmen Sánchez en Vallecas, ahora mismo. Sin esperar respuesta, se puso el abrigo y salió de la oficina a grandes zancadas. Por primera vez en muchos años, ya no era el CEO de un imperio. Era un hombre que corría para cumplir una promesa olvidada y para salvar a la única persona que le había hecho darse cuenta de que a veces el pasado no muere. Solo espera a que tengamos el valor de volver y cumplir nuestra palabra. ¿Alguna vez te has arrepentido de unas palabras que hirieron a alguien? El Bentley negro se deslizó por el puente de Segovia, dejando atrás el centro de Madrid. Mateo Vargas estaba sentado en el asiento trasero, con la vista fija en la pantalla de su móvil. La dirección apareció: un pequeño apartamento en la avenida de la Albufera, Vallecas. Sabía que no podía presentarse sin más. La asustaría. Necesitaba a alguien en quien ella confiara. Llamó a Isabel Garrido, su voz grave y urgente. «Señora Garrido, Sofía Romero está en peligro. No puedo explicárselo, pero, por favor, convénzala para que se reúna conmigo, en un lugar público, el que ella elija. Por favor». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego, Isabel respondió lentamente: «Parece asustado, Mateo». «Lo estoy», dijo él, «y tengo motivos». Cuando Isabel le transmitió el mensaje, la reacción de Sofía fue inmediata. «No voy a reunirme con él, el hombre que me hizo perder mi trabajo, que ha hecho sufrir a mi madre. Jamás confiaré en él». «Pero Sofía», dijo Isabel con dulzura. Su voz era diferente. Ya no era el hombre de la gala. «Tenía miedo por ti, no de ti». Sofía guardó silencio. Aquella frase la hizo dudar. Desde la noche anterior, las llamadas extrañas, el coche negro en la puerta. Quizás huir ya no era una opción. «Está bien», dijo en voz baja. En la cafetería de la esquina de la Glorieta de Bilbao, en 15 minutos, la pequeña cafetería, con su luz cálida y sus mesas de madera desgastada. Mateo entró, vestido con un sencillo jersey gris. Eligió una mesa cerca de la ventana y esperó. Cuando Sofía entró acompañada de Isabel, sintió una punzada en el corazón. Ya no había miedo en su rostro, sino una capa de hielo, la de alguien que ha sido herido. Se sentaron uno frente al otro. Isabel se marchó en silencio, dejando un vacío entre ellos. «Señorita Romero, Sofía», empezó Mateo. «Lo siento». Sofía esbozó una sonrisa amarga. «¿Lo siente? ¿Cree que unas palabras pueden borrar lo que hizo?» «No espero eso». Empujó una carpeta sobre la mesa. «He venido por otra cosa». Sofía la miró y luego tocó la cubierta. Una foto de los años 90 apareció. Una familia. Una niña de 6 años con unos ojos marrones idénticos a los suyos. «¿Y qué?», preguntó su voz endureciéndose. «¿Para qué ha encontrado esto? ¿Un contrato? ¿Una herencia?» Mateo respiró hondo. Su voz se volvió más grave, temblando ligeramente por una emoción genuina. «Al principio sí, quería entender la deuda de honor de mi padre. Pero entonces te vi y recordé». «¿Recordó?», frunció el ceño. «Un verano en Andalucía», dijo lentamente. «Un jardín lleno de rosas blancas. Un niño de 12 años y una niña de 6 que siempre corría tras él, llamándole Mateo». Sofía se quedó paralizada. Sus labios temblaron, como si un simple aliento pudiera hacer añicos el recuerdo.
No sabía si creer o tener miedo. Frente a ella, el hombre que la había hecho sufrir la miraba ahora con los ojos del niño de antaño, arrepentido y a la vez afectuoso. Mateo bajó la cabeza, su voz casi un susurro. Aquella niña me enseñó un anillo de plata y dijo: «El amor nunca muere». Y el niño, tontamente, le prometió que siempre la encontraría, estuviera donde estuviera. Levantó la vista. «Tu verdadero nombre no es Sofía, es Sofía Elena, y todos te llamaban Sophie». Ese nombre cayó en el espacio como una gota de agua en un lago en calma, creando cientos de ondas de recuerdos. En la mente de Sofía, el olor de las rosas, el sonido del viento y las risas infantiles regresaron de golpe. Apretó la mano, susurrando: «Sophie». Miró a Mateo. Ya no había ira, solo una confusión abrumadora. «No lo sé», dijo en voz baja. «Ya no sé en quién confiar». Mateo sacó silenciosamente de su bolsillo un anillo de plata idéntico al de ella y lo colocó en la palma de su mano. No se lo ofreció. Simplemente abrió la mano, dejando que la luz se reflejara en los 2 pequeños pétalos de rosa finamente grabados. «Yo también tuve uno así», dijo. «Era de mi padre, y creo que el destino nos ha mantenido unidos». Sofía miró los 2 anillos, uno en su mano, el otro en la de él. Ambos brillaban como si susurraran algo. Tardó un rato en hablar. Su voz temblaba. «Intentaron entrar en mi casa. Lo buscaban. Saben que tengo el anillo». «Lo sé», respondió Mateo, sus ojos oscureciéndose. «Y no se detendrán. Sophie, he cometido un error terrible. Hice que supieran que estabas viva. Ahora tengo que arreglarlo». Se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. «Por favor, déjame hacerlo. No por una deuda, ni por honor, sino porque una vez prometí protegerte. Y esta vez no lo olvidaré». Sofía no respondió, pero su mirada, húmeda y temblorosa, lo dijo todo. Entre el murmullo de la cafetería y la luz amarilla que iluminaba sus rostros, algo se estaba derritiendo. Una capa de hielo, un muro, o simplemente la distancia de 20 años. Y en ese instante, ambos lo entendieron. No hacían falta más palabras, porque una vieja promesa acababa de despertar. Si fueras Mateo, ¿te atreverías a volver para cumplir una vieja promesa? Los 2 anillos de plata reposaban juntos sobre la mesa de madera desgastada, reflejando la tenue luz amarilla. La promesa olvidada de Mateo aún flotaba en el aire. Sofía lo miró, y la dureza de su rostro se disolvió, dejando paso a una expresión de confusión y dolor. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó en voz baja. «No puedo volver a casa. Mi madre está enferma». «Cuidaremos de ella», dijo Mateo, su voz cálida. La palabra «cuidaremos» sonó suave, como un compromiso. No se limitó a enviar a alguien. Él mismo los acompañó de vuelta al modesto apartamento de Vallecas. El lugar era pequeño, de una sencillez casi austera. Sobre la mesa había facturas médicas sin pagar, una lista de la compra con lo más básico. Mateo se quedó en silencio. Por primera vez veía el mundo real de ella, un mundo de carencias, pero lleno de dignidad. Mientras Sofía ayudaba a su madre a hacer las maletas, él cogió una vieja caja de cartón llena de libros. Pesaba más de lo que esperaba. Un libro de tapa dura cayó al suelo y se abrió. De entre sus páginas se deslizó un rollo de papel atado con una cinta azul pálido. Se agachó y lo desenrolló. Las letras formales saltaron a su vista. Universidad Complutense de Madrid. Grado en Historia del Arte. Sofía Elena Romero. Graduada con honores. Summa cum laude. Mateo se quedó atónito. Rozó las letras con los dedos. Estaban impresas en negrita, pero bajo el polvo del tiempo solo vio una cosa: el esfuerzo de una mujer que había pasado media vida protegiendo su dignidad en silencio.
Una emoción lo embargó, no de lástima, sino de respeto. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Sofía. Ella, alarmada, le arrebató el título y lo enrolló de nuevo, como si fuera un secreto que no debía ser revelado. No, no es nada, dijo rápidamente. Nada. Mateo negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. Sophie, te graduaste con honores en la Complutense. ¿Por qué? No pudo terminar la frase, temiendo que la palabra camarera la hiriera aún más. Sofía se giró, con la vista fija en la pared desconchada. Mi madre adoptiva trabajó sin descanso para que yo pudiera estudiar. Quería que tuviera una vida mejor. Pero yo tragó saliva para contener las lágrimas. Tuve que elegir la seguridad. Siempre me decía, no dejes que nadie sepa quién eres. Si triunfaba, dejaría un rastro. Ser camarera es ser anónima. A nadie le importa el pasado de una camarera. Mateo la observó durante un largo rato. En ese momento, no vio a la chica que temblaba en la gala benéfica, sino a una mujer fuerte que se había atrevido a renunciar a la luz para proteger lo que amaba. Guardó silencio, luego se agachó para recoger los libros restantes y meterlos en la caja. Ni una palabra de compasión, solo un respeto silencioso. Trasladaron a Carmen a un discreto apartamento con servicios en el barrio de Salamanca. Mientras las enfermeras la atendían, Sofía salió al salón, donde Mateo estaba de pie junto a la ventana, observando el tráfico de Madrid. «Gracias», dijo ella, en voz baja, «por todo lo que estás haciendo». «Mi padre también pasó sus últimos años rodeado de médicos», respondió Mateo. «Entiendo la impotencia de no poder hacer nada más que mirar». Sofía lo miró. Por primera vez, no vio en él al hombre poderoso, sino a un hijo que había conocido el dolor. «Lo siento», dijo muy suavemente. Debió de ser muy duro. Una leve sonrisa asomó a los labios de Mateo, y en ese breve instante, la distancia entre ellos pareció acortarse. Al día siguiente, en el despacho del abogado Felipe del Castillo, Mateo llegó con Sofía. Ya no la veía como alguien a quien proteger, sino como una socia. Durante la reunión, Mateo quería contraatacar a Arturo con golpes financieros, pero Sofía negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «Mi padre era arquitecto. No dejó una bomba de relojería. Dejó un plano, una llave escondida. No debemos buscar un arma, sino una puerta». Felipe guardó silencio, mirándola. Sus ojos se iluminaron poco a poco. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, dejando que esa idea calara en él como agua fresca. Por primera vez, vio la inteligencia de ella brillar con fuerza, no en un aula, sino en el campo de batalla de legados y mentiras. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se preparó un té, y el aroma a manzanilla se extendió por el silencioso apartamento. Mateo seguía junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella. «Solo pensaba en lo que has dicho». Él se giró, su mirada más amable que nunca. «Sobre la llave. Y sobre ti». Hizo una pausa y luego dijo lentamente: «Siento haberte olvidado, pero lo siento aún más por no haberte visto», a la mujer fuerte y brillante que tenía delante. Su teléfono sonó. Era Felipe. Mateo activó el altavoz. «¡Mateo!». La voz de Felipe sonaba emocionada. «Siguiendo la sugerencia de Sofía, lo he encontrado. No se trata de propiedades, sino de un fideicomiso secreto en Suiza que Eduardo Romero creó para su hija. Solo puede activarse con una prueba de identidad. El anillo de la rosa». Felipe respiró con agitación. «Arturo no sabe nada de esto». Sofía tenía razón. Su padre no escondió un arma, sino una puerta hacia la verdad. Mateo se quedó en silencio. Cuando levantó la vista, Sofía sonreía. Una sonrisa leve, suave y genuina. En ese instante, ya no vio a una camarera o a una heredera,
sino a una mujer extraordinaria, la que le había hecho comprender que, a veces, el coraje silencioso es más poderoso que cualquier imperio. Y supo que a partir de ese momento, este viaje ya no era solo por el honor de una familia, era por ella. Capítulo 7. La verdad en la sala cerrada, la confrontación. Mateo colgó, pero en la cocina, el eco de la voz emocionada de Felipe parecía seguir flotando. Miró a Sofía. La primera sonrisa después de años de cansancio se dibujaba en sus labios. No era la sonrisa de una vencedora, sino la de alguien que por fin veía la luz de la verdad. «Ya está hecho», dijo Mateo. Su respiración se calmó. «Mañana por la mañana convocaré una reunión de urgencia. Arturo no tendrá escapatoria». Sofía negó con la cabeza. «No, Mateo. Esa es tu forma de hacer las cosas, atacar. Pero mi padre era un constructor. Dejó una llave, no una bomba. No debemos derribar la puerta. Debemos abrirla, para que todos puedan ver la verdad que hay dentro». Mateo guardó silencio. En los ojos de ella vio la serenidad de quien ha sufrido lo suficiente como para entender que la justicia no necesita gritos, sino ser iluminada por la luz. «De acuerdo», dijo, asintiendo levemente. «Lo haremos a tu manera». A la mañana siguiente, el correo electrónico convocando la reunión fue enviado a todo el Consejo de Administración de Vargas Corp. Asunto: revisión del acuerdo fiduciario y la colaboración de legados. Un título lo suficientemente serio como para no levantar sospechas, pero lo bastante preciso como para obligar a Arturo Méndez a asistir. La sala de reuniones de la planta 40, 4 paredes de cristal con vistas al Parque del Retiro. Cuando Arturo entró, seguía confiado, con la sonrisa serena de quien está a punto de ganar. Pero Mateo ya estaba allí, esperándole junto a Felipe del Castillo. Su mirada era de una calma gélida. «Gracias a todos por venir», comenzó Mateo. «Hoy vamos a revisar una antigua colaboración, la de la familia Romero». Arturo rió entre dientes. «Otra vez con esa vieja historia, Mateo. Una tragedia que ya descansa en paz». «Exacto», respondió Mateo, su voz endureciéndose. «Una tragedia que alguien intentó enterrar». La puerta de la sala se abrió. Sofía entró, sin trajes de lujo ni vestidos de seda, solo una camisa blanca y un pantalón negro sencillos. Su pelo castaño caía de forma natural, y la luz se reflejaba en sus tranquilos ojos marrones. No entró como alguien que exige justicia, sino como alguien que regresa para cerrar un capítulo pendiente. Arturo se quedó helado. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico, que rápidamente ocultó con una máscara de ira. Felipe abrió una carpeta, su voz monótona, cada palabra como un martillo golpeando la madera. El momento en que la familia Romero desapareció, la fecha en que Arturo firmó la transferencia de bienes, el accidental incendio del archivo. Cada detalle era una pieza que completaba el rompecabezas de la traición. Arturo golpeó la mesa. «Absurdo. Solo quería proteger esta empresa. Mateo está siendo manipulado por ella. Está destruyendo el legado de su padre». La sala quedó en silencio absoluto. Sofía dio un paso al frente, su voz suave pero clara. «Señor Méndez, tiene razón en una cosa». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Esto no va solo de dinero o acciones. Va de recuerdos, de personas que se fueron sin que nadie las recordara». Respiró hondo. Su voz temblaba ligeramente por la emoción, pero se mantuvo firme. «Hoy no estoy aquí para vengarme. Solo quiero restaurar la humanidad en la que mi padre creía, la fe en que, en un mundo de cálculos, todavía hay lugar para la verdad y la honestidad». Levantó la mano. El anillo de la rosa de plata brilló bajo las luces como un recuerdo resucitado. «El legado que mi padre me dejó no es dinero. Es el honor. Es el amor. Es la promesa de que el amor nunca muere». Un largo silencio se apoderó de la sala. Nadie
se atrevía a respirar. Entonces, Felipe del Castillo se acercó y colocó suavemente sobre la mesa una nueva carpeta. Las pruebas del fideicomiso secreto en Suiza, que solo podía ser activado cuando la heredera legítima apareciera con el anillo familiar. Arturo palideció. Sus manos temblaban. Ya no había excusas. Un miembro anciano del consejo, viejo amigo del padre de Mateo, dijo en voz baja: «Arturo, se acabó. Nos has traicionado a todos». Arturo bajó la cabeza. Sin mirar a nadie, se levantó. 2 miembros de seguridad se acercaron y lo escoltaron en silencio fuera de la sala. La puerta se cerró con un clic seco, como el punto final a 20 años de mentiras. Cuando solo quedaron los 3, Mateo, Sofía y Felipe, la luz del atardecer entró por el ventanal, tiñendo la sala de un tono dorado de paz tardía. Nadie dijo nada. Esta victoria no tenía un sabor dulce, sino el sabor silencioso de la justicia. Mateo la miró. «Mi padre era un constructor», dijo en voz baja. «Pero tú eres quien ha redibujado el plano». Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña y cálida, sus ojos como si acabaran de soltar una vieja carga. «No», respondió. «Yo solo he abierto la puerta que ellos cerraron una vez». Afuera, el viento soplaba sobre el Parque del Retiro, trayendo el olor a hojas frescas. En ese momento, ambos entendieron que la verdadera justicia no es la caída del villano, sino el renacimiento de la fe. La luz del atardecer se filtraba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Arturo Méndez se había ido. La verdad había salido a la luz, pero en la sala vacía, nadie se sentía feliz. Solo quedaba la pesadez de un pasado que acababa de cerrarse. Mateo miró a Sofía. En sus ojos no había regocijo, solo la profunda tristeza de quien acaba de tocar un recuerdo perdido. De repente, comprendió que la justicia no siempre trae la paz. A veces, solo da el valor para aceptar. «Mi padre era un constructor», dijo en voz baja, repitiendo las palabras de ella. «Pero tú eres quien ha redibujado el plano». Hizo una pausa, su voz grave y sincera. «Gracias, Sophie. Me has enseñado que los errores no se corrigen solo con poder, sino con la verdad». A la mañana siguiente, la sala de prensa de Vargas Corp estaba abarrotada. Decenas de cámaras apuntaban al atril. No era el anuncio de un proyecto, sino un acto de contrición pública. Mateo Vargas subió. No llevaba un traje caro, sino un sencillo traje gris. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. «Buenos días», comenzó, su voz grave y cálida. «Hoy no he venido a hablar de beneficios, sino de responsabilidad. La responsabilidad de un hombre y de una corporación que una vez se basó en el honor de mi padre». Contó toda la historia, desde la humillación en la cúpula y el anillo de la rosa, hasta la verdad sobre Arturo Méndez y la familia Romero. Sin evasivas, sin excusas. «Pido disculpas públicamente a la señorita Sofía Romero», dijo, ralentizando la voz, «por mi comportamiento insensible y arrogante. Olvidé que detrás de cada persona hay una historia y, a veces, un dolor». La sala enmudeció. Mateo se giró, buscando la mirada de Sofía, que estaba sentada en primera fila, entre Isabel Garrido y Felipe del Castillo. Ella no apartó la vista. Solo asintió levemente, como un gesto de aceptación. «También quiero anunciar», continuó Mateo, «que la señorita Sofía Romero no es solo una antigua empleada. Es Sofía Elena Romero, la legítima heredera de la familia Romero y propietaria del fideicomiso que su padre le dejó». Un murmullo recorrió la sala. Cuando invitó a Sofía a subir al atril, los flashes de las cámaras volvieron a estallar. Sofía subió. Llevaba un sencillo traje negro, el pelo suelto, la mirada serena. Ya no era la joven humillada, sino una mujer que portaba la calma del perdón. «Mis padres»,
dijo, su voz suave como el viento. Me enseñaron que la bondad puede existir incluso entre las ruinas. No quiero vivir en el pasado, sino usarlo para construir el futuro. Miró a los periodistas. Su voz se volvió más firme. Por eso, usaré toda mi herencia para crear la Fundación Romero, destinada a ayudar a los supervivientes de desastres naturales, a aquellos que lo perdieron todo, como mi familia hace años. La fundación llevará el nombre de Eduardo y Leonor Romero, y empieza hoy. Se oyeron aplausos, no ruidosos, sino profundos y sinceros. Muchos inclinaron la cabeza, no por el dinero, sino por la fuerza de la bondad. Semanas después, el restaurante La Cúpula reabrió sus puertas, no para una gala de lujo, sino para la presentación de la Fundación Romero. Isabel Garrido envió personalmente las invitaciones. «Tienes que volver, Sofía», le dijo por teléfono, con la voz temblorosa. «Pero esta vez no para servir, sino para ser homenajeada». Sofía llegó con un sencillo vestido azul marino, el anillo de la rosa de plata brillando bajo las luces. Cuando entró, toda la sala guardó silencio. Mateo estaba en el escenario. Ya no tenía el aire de un CEO frío. Parecía un hombre que acababa de aprender a escuchar al mundo por primera vez. «Una vez fui un imprudente», dijo, con la voz entrecortada. «Perdí la confianza, no solo la tuya, sino la mía propia. Y esta noche solo quiero decir, gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo». Bajó del escenario y se acercó a ella. En el silencio absoluto, abrió la palma de su mano. El otro anillo de la rosa de plata yacía allí, brillando bajo la luz dorada. «No puedo cambiar el pasado», dijo lentamente. «Pero quiero hacer lo correcto en el presente. Y he encontrado mi promesa». Puso el anillo en la mano de ella. Una suave brisa sopló y el tintineo de un carillón en la terraza llegó hasta ellos. Sofía miró los dos anillos, símbolos de dos vidas que una vez se separaron. En ese instante, sintió que el pasado, el dolor, la pérdida, la humillación, se disolvía como la niebla de la mañana. Levantó la vista y sonrió. No era la sonrisa de la victoria, sino la de un alma que ha encontrado la paz. Cuando la fiesta terminó, salieron a la terraza del restaurante. El viento nocturno de Madrid soplaba entre los árboles, trayendo el frío del comienzo del invierno. Mateo miró hacia la calle, donde las farolas se reflejaban en el asfalto mojado. «Si hubiera una segunda oportunidad», dijo en voz baja, «¿podrías perdonarme?» Sofía lo miró, con ternura en los ojos. «Creo que la vida ya lo ha hecho por mí, Mateo». Guardaron silencio. En medio de la noche invernal, ya sin flashes ni cámaras, solo dos personas que habían dejado de huir del pasado estaban de pie, una al lado de la otra, en la paz que ambos habían pagado un alto precio por alcanzar. La fiesta había terminado. Las luces de la cúpula se apagaban. Mateo y Sofía salieron a la terraza, y el viento nocturno soplaba entre los árboles de Madrid, trayendo consigo algunos copos de nieve tempranos. En la palma de la mano de Sofía, los dos anillos de la rosa de plata descansaban juntos, ya no como una carga del pasado, sino como la semilla del futuro. «Creo que la vida ya lo ha hecho por mí, Mateo», dijo ella, su voz suave y cálida. El nombre de pila sonó natural, como una respiración. A la mañana siguiente, en la oficina temporal de la Fundación Romero, ambos estaban sentados frente a una mesa de madera vacía. Ya no eran el millonario y la camarera, sino dos socios. «¿Cuál es el primer paso?», preguntó Mateo en voz baja. Sofía miró por la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba los edificios lejanos. «No son los papeles»,
Tenemos que volver a donde todo empezó, respondió. Tenemos que ir a Río Blanco. El vuelo a Asturias no fue en jet privado ni con séquito. Sofía eligió asientos en clase business en un vuelo comercial. Una elección sencilla, pero Mateo lo entendió. Era un mensaje. La Fundación Romero existía para servir, no para presumir. Durante el viaje, ella no leyó la prensa económica. Leyó documentos sobre reconstrucción comunitaria, sobre apoyo psicológico tras desastres. Mateo, a su lado, la observaba en silencio, dándose cuenta de que estaba acompañando a una mujer que realmente entendía el dolor de los demás. Río Blanco los recibió con aire puro y bosques de pinos que se erguían bajo el sol. El pueblo había sido reconstruido, pero aún quedaban parcelas vacías, cicatrices silenciosas. Alquilaron un coche normal. Sofía no necesitó un mapa. Parecía que su memoria más profunda aún conocía el camino de vuelta. Cuando el coche se detuvo frente a un terreno baldío cubierto de hierba, dijo en voz baja: «Es aquí». Bajó, y una suave brisa le alborotó el pelo. Se arrodilló, acariciando la hierba con la mano, como si tocara las reliquias de su memoria. Mateo se quedó detrás, en silencio. Solo dejó a su lado un ramo de rosas blancas. No hicieron falta palabras. Ese gesto lo era todo. Un anciano, delgado y apoyado en un bastón, se acercó desde la distancia. Llevaba un sombrero viejo y una sonrisa amable. «¿Es usted de la Fundación Romero?», preguntó con la voz temblorosa. «Gracias, muchacha. Cuando la riada, pensé que este lugar nunca volvería a vivir. Pero hoy veo que las rosas blancas han vuelto a florecer». Sofía lo miró, con los ojos llorosos. Le cogió la mano al anciano, sintiendo el calor sencillo y profundo, el verdadero renacimiento de una comunidad. Al día siguiente, se reunieron con el ayuntamiento del pueblo. Al principio, los concejales se mostraron recelosos ante la presencia de un multimillonario de Madrid, pero cuando Sofía empezó a hablar, nadie sintió ya la distancia. «No traemos dinero», dijo. «Traemos confianza. Una pequeña biblioteca, un centro social, un parque para los niños. Eso es lo que Río Blanco necesita. Un lugar para que la gente recuerde que sobrevivió y que puede empezar de nuevo». Mateo estaba sentado a su lado, escuchando. No necesitó decir nada. La serenidad de ella le hizo entender. Esto ya no era un viaje para redimirse, sino para construir. Al atardecer, pasearon por el pueblo. La luz del crepúsculo se extendía sobre los tejados nuevos. Las risas de los niños llegaban desde lejos. Se detuvieron en la pequeña cafetería de la carretera. 2 tazas de café humeante. «Hoy has estado increíble», dijo Mateo en voz baja. Sofía sonrió. «Solo he hecho lo que mi padre creía, que las personas pueden reconstruir lo que la naturaleza se lleva, si primero reconstruyen la confianza». En el viejo televisor del bar, un breve informativo mostraba a Arturo Méndez saliendo del juzgado. Sin poder, sin intrigas, solo un hombre enfrentándose a sus consecuencias. Sofía miró y luego apartó la vista. «Ya es suficiente», dijo. «No necesitamos nada más». Esa noche, el alcalde del pueblo les entregó el plano del terreno donde una vez vivió la familia Romero. A la luz de una lámpara, Mateo leyó el título del proyecto: Centro Comunitario Romero Vargas. Sofía sonrió levemente, cogió un bolígrafo y tachó la parte de Vargas. Reescribió: Centro Comunitario, Esperanza de Río Blanco. Luego, levantó la vista hacia él. «No se trata de nosotros, se trata de ellos». Mateo guardó silencio. No se opuso. Solo puso su mano en el borde del plano, rozando suavemente la de ella. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Ya no era la vieja promesa de 2 niños, sino una nueva, construida sobre la confianza y las vidas que renacían a su alrededor. El viento de los pinares sopló,
trayendo el olor a tierra húmeda y las risas lejanas de la gente. Las rosas blancas en el terreno baldío se mecieron suavemente bajo la luz de la luna. Y en ese instante, Sofía comprendió. Una promesa puede ser olvidada, pero la bondad, cuando se vuelve a sembrar, siempre florece. La mano de Mateo se acercó, casi tocando la de Sofía sobre el plano arquitectónico. Miró el título que ella acababa de escribir, Centro Comunitario Esperanza de Río Blanco, y sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de esfuerzo. Ella tenía razón. Este legado era más grande que sus nombres. Retiró la mano, un pequeño gesto lleno de respeto, dejando que ese espacio le perteneciera por completo a ella y a su gente. Un año después. El cielo de Río Blanco era de un azul intenso, resplandeciente bajo el sol de verano de Asturias. En el terreno, que una vez fue un páramo, ahora se alzaba un edificio luminoso, rodeado por un jardín lleno de rosas blancas. Las risas de los niños resonaban en el patio, mezclándose con la suave música de la ceremonia de inauguración. Sofía, de pie en un sencillo estrado de madera, llevaba un vestido amarillo claro, su pelo suelto meciéndose con la brisa. Su rostro estaba radiante, pero sereno, como si los días de tormenta hubieran quedado atrás, dejando solo gratitud. Hace un año, dijo al micrófono, su voz cálida y clara, volví a este lugar como un fantasma en busca de su pasado. Hoy, estoy aquí no como la heredera de la familia Romero, sino como un miembro más de la comunidad de Río Blanco. Miró hacia la primera fila, donde ancianos, niños y trabajadores le sonreían. Este centro no es un monumento a lo que perdimos, continuó, sino una promesa de lo que podemos construir juntos. Es el hogar de la esperanza. Estallaron los aplausos. Muchos se secaron una lágrima furtiva. La misma anciana de pelo blanco se levantó y dijo, en voz baja, pero lo suficientemente alta, para que el micrófono lo captara. Gracias, muchacha. Cuando la riada, pensé que este lugar nunca volvería a vivir. Pero hoy, veo que las rosas blancas han vuelto a florecer. Sofía sonrió, sus ojos brillando de emoción. A veces, una sola frase como esa es suficiente para calentar toda una vida. Invitaron a Mateo a subir al escenario. No se colocó en el atril, sino que se acercó a ella con una mirada tierna. Vine aquí hace un año para corregir un error, dijo, su voz grave y pausada. Pero fueron Río Blanco y Sofía quienes me corrigieron a mí. Me enseñaron que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en lo que damos. No hubo una gran ovación, solo el suave murmullo del viento y algunos asentimientos silenciosos. Una empatía que se extendía como la luz del atardecer. Después de la ceremonia, Mateo y Sofía pasearon por el jardín de rosas blancas que había sido bautizado como el Jardín del Recuerdo de Leonor. Las flores estaban en plena floración. En el centro del jardín, una pequeña vitrina de cristal albergaba los 2 anillos de la rosa de plata, colocados en paralelo sobre un lecho de terciopelo azul. Debajo, una placa de bronce rezaba, símbolo de una promesa cumplida y un legado renacido, porque el amor nunca muere. Tu madre estaría muy orgullosa, dijo Mateo en voz baja. Sofía miró el reflejo de la luz en los 2 anillos. Y tu padre, respondió con voz cálida, estaría orgulloso del hijo que crió, un hombre que sabe cumplir sus promesas. Permanecieron en silencio un largo rato, solo el susurro del viento y el aroma de las rosas mezclándose con el sol. Y ahora, ¿cuál es el siguiente plan?, preguntó Mateo, su voz suave, como si temiera romper la paz. Sofía sonrió. La fundación seguirá adelante, pero yo voy a volver a la historia del arte. Hay un puesto de conservadora en un museo de Sevilla que me interesa. ¿Sevilla?,
preguntó él, su voz un tono más grave de lo habitual. ¿Así que no volverás a Madrid? Madrid tiene demasiados fantasmas, respondió ella, con una voz dulce y melancólica. Quiero estar donde haya más sol. Mateo rió suavemente. Quizás yo también necesite algo de sol. El sur... No suena nada mal. Se miraron, sin decir nada más. No por timidez, sino porque todo lo que necesitaban decir ya estaba en esa mirada, serena, profunda y en paz. Al atardecer, las risas de los niños llegaban desde el patio del centro, mezclándose con el canto de los pájaros. Sofía y Mateo caminaban uno al lado del otro bajo los arcos de flores. Sus dos figuras se hicieron más pequeñas, pero firmes, bajo la última luz del día. Los dos anillos de la rosa de plata reflejaban el atardecer, brillando como las alas de un fénix recién renacido de sus cenizas. Y una voz suave, la del narrador, resonó como un mensaje final. A veces, la vida no borra nuestros errores, simplemente nos da nuevas semillas, para que podamos cultivar algo mejor en esa misma tierra. Y así, nuestro viaje con Mateo y Sofía llega a su fin, no con una boda de cuento de hadas, sino con una imagen mucho más serena. Dos personas, una al lado de la otra, mirando hacia un futuro que han construido con sus propias manos. Al colocar los anillos de la rosa en la vitrina, no solo cierran un capítulo del pasado, se liberan de la carga de un destino preestablecido para poder elegir libremente una nueva promesa, un amor forjado en el respeto y la comprensión. Esta historia nos recuerda algo muy simple. La dignidad de una persona no reside en la camisa de marca que viste, sino en cómo se agacha para recoger los pedazos rotos después de un error. Hemos visto a un Mateo Vargas transformado, no por obligación, sino por elección. Cambió su traje de poder por el gesto silencioso de ayudar a cargar una caja de libros viejos, y en ese momento recuperó su humanidad. Y Sofía, Sofía Elena, nos ha enseñado que la verdadera fuerza no consiste en gritar más alto, sino en el coraje silencioso de proteger lo que amas, incluso si eso significa elegir ser invisible. Quizás la lección más grande aquí es que los errores no nos definen. Son las acciones que tomamos después de esos errores las que realmente demuestran quiénes somos. Y el perdón no es solo para liberar a otros, sino también la forma en que nos permitimos sanar a nosotros mismos. En la vida de cada uno de nosotros, probablemente todos tenemos nuestras manchas de vino tinto, errores, palabras precipitadas que desearíamos poder retirar. ¿Te ha recordado esta historia algo de tu propio viaje? Gracias por escuchar y acompañar esta historia hasta el final. Cuidaos mucho y cuidad a vuestros seres queridos. Nos vemos en la próxima historia.